3 niños fueron entregados por solo $3, sin nombres, sin esperanza, como si no valieran nada. Harold Sutter, un hombre solitario de montaña, parecía indiferente, cargando el peso de un pasado que él mismo decidió enterrar. Pero todo cambió cuando uno de los niños pronunció su nombre, y con eso desató una verdad que nadie esperaba. Escucha cómo este giro inesperado lo cambió todo, y por qué al final la justicia encontró su camino. En lo profundo de los Apalaches, donde la niebla duerme entre los árboles y los caminos se vuelven recuerdos, vivía un hombre llamado Harold Sutter. Tenía 58 años, espalda curva por el tiempo y ojos que evitaban mirar atrás. Su cabaña, oculta entre abetos centenarios, era más bien una sombra de hogar. Tejado a medio caer, una chimenea que aún respiraba y una verja oxidada que nadie cruzaba desde hacía años. Harold no tenía familia, ni vecinos cercanos, ni cartas en el buzón, y no porque no las hubiera recibido, sino porque él mismo había renunciado a ellas. Se decía que era estéril, pero eso era solo una de muchas cosas que lo alejaban del mundo. Lo que realmente lo separaba era el silencio, ese que se elige, no el que se impone. Un silencio que él había buscado después de algo que nunca contó a nadie. Una mañana de otoño, cuando los árboles ardían en tonos naranja y cobre, Harold bajó a una pequeña gasolinera en la carretera interestatal. Necesitaba queroseno y clavos para reparar el porche. Mientras cargaba su vieja camioneta, notó una voz detrás del mostrador, medio susurrada, medio cansada. ¿Te interesa algo raro?, dijo el dependiente, un hombre mayor de gorra tejida, mientras lanzaba una mirada hacia el callejón trasero. Harold no respondió. Solo siguió clavando la mirada en los movimientos lentos de la cafetera que goteaba. «No es lo que crees, no son animales, son 3 niños», continuó el hombre, más en tono de advertencia que de oferta. «Nadie los quiere. El tipo que los trajo no dejó ni nombre, solo dijo 3 por 3, $3 por los 3». Harold no sabía si aquello era un mal chiste o una verdad incómoda, pero algo en su pecho, una presión que no sentía desde hacía años, lo empujó a salir por la puerta trasera. Allí estaban, 3 chicos sentados en silencio, uno junto al otro, sobre un banco desvencijado. El mayor tendría unos 11. Era delgado, con mirada fija y brazos cruzados. El del medio hablaba bajito con una piedrecita, girándola entre los dedos. El más pequeño parecía dormido, apoyado sobre una mochila rota. Ninguno lloraba. Ninguno pedía ayuda, solo esperaban. Y el mayor, al ver a Harold, entrecerró los ojos como si reconociera algo, o a alguien. Harold no era impulsivo, nunca lo había sido, pero esa mañana, sin entender del todo por qué, sacó 3 billetes arrugados de su bolsillo. No preguntó nombres, no pidió papeles, no dijo una palabra. Al volver a la montaña, el silencio que lo había acompañado por años ya no era el mismo. Ahora había respiraciones suaves detrás del asiento, una mochila rota en el suelo del coche y una sensación inquietante que no sabía si era culpa, miedo o algo que no se atrevía a nombrar. Aquella noche, mientras los niños dormían en camas improvisadas y el viento rozaba las ventanas con dedos de hielo, Harold miró el fuego de la chimenea y pensó, ¿qué he hecho? Pero lo más extraño no fue el arrepentimiento, fue la certeza de que algo o alguien lo había estado esperando, y que su llegada no fue un accidente. El mayor, en la habitación contigua, seguía despierto, no decía nada, pero cuando cerró los ojos, sonrió, como si todo hubiera ido exactamente como debía. Durante 3 días, la casa se fue llenando de sonidos nuevos. No eran ruidos fuertes, más bien susurros de vida, cucharas chocando con platos, pasos pequeños sobre la madera, una risa breve que se escapaba del pasillo. Harold observaba todo desde la distancia, sin intervenir demasiado. Preparaba gachas por las mañanas, les mostraba dónde estaba la letrina y al anochecer encendía la chimenea como lo había hecho durante los últimos 15 inviernos. Pero ahora el calor era para alguien más. El niño más pequeño, Lucas, apenas hablaba. Se sentaba frente al fuego y sostenía un dibujo arrugado entre las manos. El del medio, Josh, parecía perdido en su propio mundo, murmurando cosas a su sombra o a un pájaro imaginario. El mayor, sin embargo, era distinto. Se llamaba Eli,
Y Harold no necesitaba que se lo dijeran. Ese niño lo miraba con una firmeza extraña, como si supiera algo que nadie más sabía. No preguntaba nada, no lloraba, solo observaba, como quien espera. Aquella tarde, cuando el sol caía detrás del cerro y el cielo se volvía dorado, Harold colocó 3 platos sobre la mesa. Estaban comiendo en silencio cuando Ellie rompió el aire con una frase sencilla, dicha sin levantar la voz. «Gracias por recibirnos, Harold Sutter». El silencio que siguió fue absoluto. No cayó un tenedor, nadie tosió, ni siquiera el viento sopló. Harold lo miró fijo, como si hubiese escuchado mal, pero no. El niño lo había dicho claro, su nombre completo, un nombre que él no usaba desde hacía más de una década, un nombre que, en teoría, nadie en esa casa conocía. «¿Quién te dijo ese nombre?», preguntó Harold, con voz más baja que su aliento. Ellie lo miró con calma, no con desafío, sino con algo más profundo, algo que dolía mirar. «Mi madre me habló de ti. Dijo que si algún día el mundo se volvía muy difícil, podría buscarte, que no me rechazaría si supiera decir tu nombre». A Harold le tembló la mano, aunque no estaba seguro de por qué. Su garganta se cerró sin aviso, como si algo muy viejo y muy pesado hubiera despertado en lo más hondo. «¿Cómo se llamaba tu madre?», susurró. Ellie se tomó su tiempo, no por duda, sino por respeto. Luego pronunció un nombre que Harold había enterrado con más fuerza que cualquier recuerdo. «Caitlin, Caitlin Sutter». El mundo no se detuvo, las hojas seguían cayendo allá afuera, la estufa seguía crujiendo, pero dentro de Harold algo se quebró en silencio, como una grieta que siempre estuvo ahí, esperando que alguien la señalara. No dijo nada más esa noche, se levantó de la mesa y fue directo al desván. No encendió la luz, no necesitaba verla, sabía exactamente dónde había guardado aquella caja, esa que nunca abrió, esa que traía su nombre escrito en letra cursiva, y al tocarla, por primera vez en muchos años, Harold sintió que el pasado no lo había olvidado, solo estaba esperando el momento justo para regresar. Harold no durmió esa noche. Después de oír aquel nombre, Caitlin Sutter, algo en él dejó de resistirse. Bajó al desván, donde el polvo era más grueso que el silencio. En un rincón, bajo una estantería vencida por los años, estaba la caja que no había querido tocar, ni una sola vez. La reconoció al instante, no por cómo lucía, sino por lo que pesaba, no en las manos, sino en el pecho. Dentro encontró cartas, 8, todas dirigidas a él, ninguna abierta. En la primera, escrita con letra firme y clara, Caitlin decía lo que él nunca se había atrevido a imaginar. «Harold, si te alejaste pensando que el niño no era tuyo, estás equivocado. Sé que fue duro, pero él es tuyo, y algún día te buscará». Harold leyó en silencio, sin mover los labios, sin respirar hondo. Todo lo que había enterrado volvía como una marea silenciosa. Su cobardía, su orgullo, su decisión de desaparecer sin escucharla. Y ahora, sentado en esa vieja habitación, entendía por qué Ellie sabía su nombre, por qué lo miraba sin miedo, porque no era un desconocido, era sangre. Harold cerró la caja sin apresurarse, no lloró, no habló, pero esa noche, por primera vez en muchos años, no se sintió solo. La mañana siguiente amaneció sin viento. El cielo, despejado por primera vez en semanas, dejaba ver un azul profundo, como si la montaña también necesitara empezar de nuevo. Harold bajó antes de que los niños se despertaran. Preparó avena, dejó leña junto al fuego y colocó 3 tazas sobre la mesa, una frente a cada silla. Luego sacó algo del bolsillo, una de las cartas de Caitlin, la más corta, la más sencilla, y la dejó frente a Ellie, sin decir palabra. Cuando el niño bajó, la leyó en silencio, no preguntó por qué estaba allí, ya lo sabía, solo asintió, como quien entiende que aunque no haya forma de cambiar el pasado, aún hay tiempo para construir algo nuevo. Durante los días siguientes, Harold dejó de ser una sombra en su propia casa, reparó la puerta trasera con ayuda de Josh, enseñó a Lucas a preparar pan con harina de maíz y llevó a Ellie hasta el arroyo para mostrarle dónde solía pescar de joven. No hablaban del pasado, no hablaban de Caitlin, pero ella estaba en todo.
en cada gesto, en cada silencio que ya no dolía tanto. Una tarde, Ellie encontró un viejo cuaderno en el desván. Pidió permiso para usarlo. Dijo que quería escribir su historia. Harold le preguntó por qué. Porque si no la escribimos nosotros, nadie sabrá que existió. Esa noche, bajo las estrellas, Harold les leyó en voz alta, no cuentos, cartas, las de Caitlin, una por una. Su voz temblaba, pero no se detenía. Y aunque ninguna lágrima cayó, en la mirada de los 3 niños brillaba algo nuevo, pertenencia. Al final, Lucas, el más pequeño, el más callado, se acercó a Harold, subió al banco donde él estaba sentado y con voz apenas audible dijo algo que lo desarmó por completo. «Buenas noches, papá». Harold no respondió, solo lo abrazó, fuerte, con las manos torpes de quien pensó que nunca tendría a quien abrazar. Y así, sin ceremonias ni promesas, esa casa en la montaña dejó de ser un refugio del pasado. Se convirtió en un lugar donde 3 huérfanos y un hombre roto encontraron por fin algo parecido a un hogar.